Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la primera clase de la asignatura de estructura de datos y algoritmos. Hoy día ya vamos a comenzar con nuestro trabajo revisando los contenidos de la asignatura. Doy las gracias por su asistencia y por su participación hasta ahora en las reuniones y las consultas que yo he hecho. Va a ser de gran ayuda porque ahora netamente nos vamos a enfocar a revisar los contenidos y no a revisar las reglas del curso, ya que fue lo que hicimos en las semanas anteriores y responder todas las dudas que hubieran tenido con respecto a eso. ¿Ya? Así que ahora, como les digo, solamente nos vamos a enfocar en revisar los contenidos que presenta esta asignatura. ¿Ya? Para empezar a hacer eso, necesitamos realizar un pequeño repaso o empezar a enseñarles quizá algo que ustedes no dominan todavía, que es la programación en lenguaje C o C++. ¿Ya? En este curso vamos a usar una mezcla entre ambas. ¿Ya? Funcionan prácticamente igual. ¿Ya? Hay algunas características que nos van a servir de C++, hay otras características que nos van a servir de C, pero en definitiva funcionan casi de la misma manera. ¿Ya? Pero siempre es bueno dejar en claro que es una mezcla de ambas. ¿Ya? Después se van a ir dando cuenta por qué, yo igual les voy a ir mencionando cuáles son las características que ocupamos de uno y del otro. ¿Ya? Pero en un principio dejar establecido que es una mezcla de ambos para que no se preste para malos entendidos. ¿Ya? Así que vamos a empezar con ese repaso, desde lo más básico. Vamos a estar trabajando aproximadamente 4 clases con esto para que tengamos una base sólida que después nos permita enfocarnos solo a los temas de las unidades que vienen posteriormente y no tengan problemas de la base de la programación. ¿Ya? Así que lo primero es comentarles que un programa o para qué programamos es simplemente para darle información y darle instrucciones al computador para que realice una determinada tarea. Esa es la finalidad de la programación. ¿Ya? Las máquinas, los computadores tienen muchas capacidades, ¿ya? Pero cumplen órdenes que están previamente hechas. ¿Ya? Y esos son los programas. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Una serie de instrucciones que el computador va a ejecutar para realizar una determinada tarea. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Para eso existen los lenguajes de programación. ¿Ya? Hay una división de los lenguajes de programación que establece o los categoriza según su nivel de abstracción. ¿Ya? El nivel de abstracción quiere o hace referencia a cómo nosotros lo entendemos. ¿Ya? Ahora, esa categorización está hecha en lenguajes de bajo nivel, de nivel medio y de nivel alto. ¿Ya? Los lenguajes de programación que se ocupan comúnmente, llámese C, C++, Python, Java, etc., son lenguajes de alto nivel. ¿Ya? Y no tiene nada que ver que sean difíciles, que sean utilizados en tareas exclusivas de ciertas cosas o que haya que tener un nivel de entendimiento muy grande de esto, sino que simplemente por, como les dije, su nivel de abstracción, es decir, cómo nosotros entendemos lo que está escrito en ese lenguaje. ¿Ya? Un lenguaje de bajo nivel sería algo que a nosotros nos costaría mucho entender. ¿Ya? El de nivel medio es una mezcla entre entender poco o nada y lograr inferir más o menos lo que va a ser el programa. Y el de alto nivel, al leerlo, ya nos hacemos una idea un poquito más clara de qué es lo que queremos hacer. ¿Ya? Como deben saber, los computadores se basan su funcionamiento en valores digitales, ¿sí? Niveles de tensión que van a representar información, que son los ceros y los unos, ¿sí? Y si lo llamamos voltaje, ¿cierto? Dependiendo del nivel que se utilice, puede ser 0,5 volts, 0,3,3 volts, etc. Pero la lógica o la información digital se
se utiliza, ¿cierto?, con ceros y unos, ¿ya? Es un valor digital. La mezcla de esos valores, las combinaciones prácticamente infinitas de esos valores, nos va a permitir presentar o representar información de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, nosotros, como les dije, somos encargados de darle instrucciones al computador, pero tenemos que, de partida, entender nosotros qué es lo que estamos haciendo, cómo poder entregarle esa información al computador, y en la otra parte el computador tiene que entender qué es lo que nosotros queremos que él haga, ¿sí? Porque si yo a un computador le digo, por ejemplo, reproduce tal canción, imprime este documento, pon cierto video, abre tal programa, etc. Si yo le hablo, vámonos a lo más básico, ahora obviamente hay aplicaciones que lo hacen, pero vámonos a lo más básico. Si yo le hablo al computador, no me va a entender, ¿sí? Porque el computador no funciona con mi mismo lenguaje, ¿cierto? ¿Qué entiende él? Ceros y unos. Entonces yo tengo que llevar lo que yo entiendo a eso. Ahora, volvamos a los lenguajes de programación según su nivel de abstracción, ¿ya? Estos lenguajes, los que están categorizados como de bajo nivel, son los que le hacen más sentido a la máquina, o los que están en función de lo que la máquina comprende. O sea, un lenguaje de bajo nivel sería simplemente ingresarle combinaciones de ceros y unos directamente al computador para que éste hiciera alguna tarea, ¿ya? Los lenguajes de nivel medio van a ser los que mezclan símbolos que nosotros podemos comprender, abreviaciones generalmente, ¿ya?, con números y que posteriormente pueden ser entendidos por el computador. Y finalmente los lenguajes de alto nivel son los que utilizan palabras que nosotros comprendemos y que después de un cierto proceso hacen que el computador realice una cierta función, ¿ya? Evidentemente, este lenguaje de programación de alto nivel, que es el que nosotros comprendemos directamente, va a tener que pasar por un proceso de traducción para que el computador logre entender estos ceros y unos que le queremos enviar en nuestro idioma, ¿sí? Ese proceso puede ser realizado por un compilador o un intérprete, ¿ya? Va a depender de las características del lenguaje que estemos utilizando. En nuestro caso, C y C++ son lenguajes que son compilados, es decir, pasan por un compilador, el compilador revisa el código fuente, detecta si es que hay algún error, y luego de procesar todo el código, lo convierte a una cadena de ceros y unos, ¿ya? Esa cadena de ceros y unos queda almacenado en un archivo que se conoce como archivo objeto, o lo que vamos a ver en un ratito más, un archivo con extensión .o. ¿Ya? Ese archivo con extensión .o va a ser un archivo lleno de ceros y unos, resultado de lo que nosotros escribimos en nuestro programa, ¿ya? En cambio, y para darles la otra comparación, los lenguajes que son interpretados, el intérprete, este nuevo programa por el que pasa nuestro código, se encarga de ir leyendo línea a línea, y una vez que lee una línea, la traduce y ejecuta, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué características tiene un lenguaje interpretado? Que puede ser ejecutado en cualquier parte, ¿sí? Teniendo el intérprete, ¿cierto?, lo podemos ejecutar en cualquier máquina. En cambio, el compilado, ¿cierto?, va a solamente poder ser ejecutado en una máquina hecha en la misma, o sea, de la misma manera que nosotros, en la misma máquina que nosotros realizamos la compilación. ¿Qué problemas tienen los lenguajes interpretados? Su velocidad, ¿sí? Es mucho más lento ir traduciendo línea a línea. Dándole un ejemplo un poco de la vida normal, ¿cierto?, de la vida cotidiana, ¿cómo podríamos compararlo? Un lenguaje que es compilado es como cuando nosotros vemos una película que trae subtítulos, ¿ya? O sea, alguien vio la película, escuchó todo lo que dijeron, ¿cierto?, y escribió todo lo que pasó en la película y después le puso los subtítulos a la película, ¿ya? Un lenguaje interpretado, por otro lado, sería
como cuando nosotros vemos los premios Oscar o los premios MTV, que la gente, ¿cierto?, los traductores, o mejor dicho, los intérpretes, van diciendo en el mismo momento lo que van hablando las personas, ¿ya? Cuando hablan en español encima del lenguaje nativo, ¿cierto? No sé si han podido ver ese tipo de traducciones, ¿ya? Así que ese sería un ejemplo más o menos cotidiano de estos lenguajes compilados e interpretados, ¿ya? Aquí nos vamos a quedar con la compilación. O sea, nuestro código va a pasar por un proceso en el cual se va a traducir a 0 y 1. Y esos ceros y unos son los que entiende la máquina y por lo tanto va a ejecutar lo que ahí está, ¿ya? Dicho esto, vamos a empezar a aprender cómo se hace este código, ¿ya? Entonces, denme un segundo. Entonces le doy la bienvenida al curso de estructura de datos y algoritmos. Acá tenemos nuestro primer tema, ¿ya? Que es programación en C y C++. Bueno, evidentemente, si nosotros queremos realizar un programa, vamos a tener que seguir una estructura, ¿ya? No es simplemente escribir instrucciones como a nosotros se nos plazca, ¿ya? Sino que debemos seguir unas determinadas reglas que se imponen dependiendo de cada lenguaje. En este caso, que estamos utilizando C y C++, ¿ya? Las reglas son las siguientes. Denme un segundo que voy a silenciar un par de micrófonos que me están robando. Ya, ahí sí, disculpen. Ya, entonces las reglas que tenemos que seguir son las siguientes, o lo que debemos saber es lo siguiente. Lo primero es que debemos incluir librerías, ¿ya? ¿Qué son las librerías? Palabras muy sencillas. Las librerías son un conjunto de código previamente hecho y que nos van a dar utilidades para cualquier aplicación que nosotros queramos desarrollar, ¿ya? No es necesario que nosotros escribamos desde cero todo el código, sino que tenemos algunas ayudas del lenguaje, ¿ya? Propiamente tal. O sea, la gente que realiza el lenguaje e incluso nosotros podemos crear estas librerías con código para realizar tareas que ya está previamente hecho. Por ejemplo, ¿qué librerías existen o cuáles son las que vamos a utilizar de partida? La primera y la más importante es la librería estándar de entrada y salida, ¿ya? La librería estándar de entrada y salida lo que nos va a permitir es, como su nombre lo dice, ingresar y sacar datos desde nuestro programa, ¿ya? Nosotros no vamos a realizar la tarea de escribir el código para recibir un valor o para imprimir un valor por pantalla, sino que todo ese código que necesitamos ya está contenido dentro de esta librería, que es, imagínense, un libro, ¿cierto?, con gran cantidad de información que nosotros tenemos en nuestra mochila, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos a sacar información cuando sea necesario. No me voy a poner yo a inventarlo ni a averiguar de otros lados, sino que voy a sacar lo que necesito de ese libro o de esa información que ya poseo, ¿ya? Otra librería que se ocupa generalmente es la librería estándar o la stdlib, como aparece ahí. Un poquito más adelante vamos a entrar en detalle con la sintaxis, ¿ya? La librería estándar nos proporciona ayuda en cuanto a conversión de datos, memoria, control de procesos, etc., ¿ya? Y ahí hay unas funciones que son ejemplo de estas librerías. Y otra librería muy famosa es la librería de operaciones matemáticas, o la mat.h, ¿ya? Que tiene operaciones matemáticas básicas, como su nombre lo dice, pero no tan básicas como la suma, la resta y la multiplicación, que vienen reconocidas por defecto por el lenguaje, sino que un poquito más
avanzadas como lo son las potencias, las funciones trigonométricas, aproximaciones, etcétera. ¿Ya? Las librerías son lo primero que nosotros tenemos que utilizar en nuestro programa. Entonces, cuando nosotros nos sentemos a escribir nuestro código, siempre el primer paso va a ser anotar las librerías que nosotros vayamos a utilizar. De partida, fíjense solo en la primera, en la que dice stdio.h, la librería estándar de entrada y salida. ¿Ya? Esa va a ser, de momento, la única que vamos a utilizar y lo que siempre tiene que aparecer como su primera línea de código. ¿Ya? Luego, vienen la inclusión de macros, ¿ya? Que son las que aparecen abajo. ¿Ya? Denme un segundo que no sé si puedo... Sí, ahí. Se ve el puntero, ¿cierto? Si alguien me puede... Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Lo que aparece acá abajo son las macros. ¿Qué son las macros? Son una especie de variable simbólica o una relación que nosotros vamos a hacer entre un símbolo y un cierto valor. ¿Ya? Entonces, para declarar una macro, lo que yo tengo que hacer es escribir lo que aparece acá, que va a ser una instrucción que le va a decir a nuestro programa que cada vez que en el código yo escriba pi, cuando lo vaya a compilar, ¿cierto? Que era, recuerden, realizar esta traducción desde mi código a ceros y unos, lo va a reemplazar por un 3.14. ¿Ya? Cada vez que el compilador encuentre en mi programa la palabra pi, la va a reemplazar por ese número. ¿Ya? ¿Qué ganancia tengo al usar estas macros? La primera, ¿cierto? O la más importante, es que si yo quiero darle otro valor a pi, ¿sí? Agregarle decimales, ¿cierto? O si yo estoy utilizando cualquier otra variable que quiero cambiarle el valor, ¿cierto? Solamente me va a bastar cambiarle el valor acá para que cada vez que encuentre pi, le cambie el valor. ¿Ya? Si yo en mi código no usara esta macro, sino que directamente pusiera el valor 3.14 cuando quiero hacer operaciones, ¿cierto? Con pi, voy a tener que cambiar en cada línea que aparezca pi el valor. ¿Sí? Manualmente. Imagínense en un programa que trabaja con 1500 instrucciones, por dar un ejemplo extremo. ¿Sí? Y en esas 1500 instrucciones hay 800 que tienen este valor. ¿Ya? Tendría que recorrerla una a una e ir cambiándola. En cambio, de esta manera, voy a poder evitarme todo ese trabajo y realizar el cambio solamente en esta declaración de la macro. ¿Ya? Entonces, una macro define que para ciertos caracteres, ¿cierto? O ciertos símbolos, voy a darle un valor cuando este programa pase por el compilador. ¿Sí? Se me olvidó decir antes de iniciar que cualquier consulta que vayan teniendo, por favor recuerden que pueden hacer el comentario o levantar la mano. ¿Ya? Igual voy a dar al final un tiempo para que hagan sus consultas respectivas. ¿Ya? Retomando, así como las macros funcionan o nos ayudan a cambiar estos valores, podemos no solamente operar con números, sino que también con oraciones, con letras, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, cada vez que en mi código aparezca la palabra saludo, cuando pase mi código por el compilador, la va a reemplazar por hola, ¿cómo estás? ¿Sí? En cada vez que aparezca esto, que es una función, max de a, b, ¿ya? Lo va a reemplazar por eso. ¿Sí? Cada vez que salga esto tipo entero en el código, lo va a reemplazar por int. Entonces la sintaxis sería el signo gato, define, espacio, el símbolo que yo voy a escribir en mi código y a la derecha el valor por el cual yo lo quiero reemplazar. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte de nuestra estructura del programa.
recuerden, librerías y después las macros, ¿sí? Librerías, las porciones de código que ya están escritas anteriormente y que nos van a ser de utilidad, y las macros para realizar cambios de valores o definir ciertos valores que van a poder ser reemplazados en el código. Luego, otra utilidad, que esto no pertenece a la estructura propiamente tal del código, sino que es una utilidad, están los comentarios, ¿ya? Los comentarios nos van a dar dos posibilidades. La primera es la de comentar una línea con el fin de anularla, ¿ya? Cuando yo comento una línea, significa que esa línea no va a ser ejecutada ni compilada, ¿sí? Entonces, si yo quiero modificar mi código y digo, esta línea prefiero esta vez no utilizarla, la puedo comentar, ¿ya? ¿Cómo la comento? Como comento una línea con un doble slash, ¿sí? Un doble slash antes de la línea, ¿sí? Eso va a producir que mi línea o la línea que yo estoy comentando se deshabilite y no sea traducida por el compilador y por consiguiente no se ejecute, ¿sí? Otra posibilidad que nos dan los comentarios son el de escribir, como su nombre lo dice, comentarios que le van a servir a la gente para entender nuestro código, o a nosotros mismos cuando lo veamos en un futuro y ya no estemos tan familiarizados con lo que ese código hacía, ¿ya? Sirve para ir guiando al programador qué va haciendo cada línea o porción de código, ¿ya? Entonces, tal como dice acá, tal como dice acá, comento una línea con un doble slash y puedo también comentar un párrafo, es decir, varias líneas con un slash asterisco al principio del párrafo y un asterisco slash al final del párrafo, tal como se aprecia acá. Si se fijan, ahí hay un slash asterisco al principio de este párrafo y al final hay un asterisco slash, ¿ya? Yo puedo escribir todo lo que quiera dentro de esos dos símbolos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se presenta un documentación para una función, ¿ya? Entonces se puede decir el nombre de la función, qué es lo que va a hacer, qué argumentos necesita, retorno, alguna observación, etc. En un código también lo podemos ir haciendo línea a línea, o sea, al lado de cada línea ponemos un comentario de este tipo con un doble slash y podemos decir, en esta línea se obtiene un valor, en esta línea se imprime por pantalla, en esta línea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, comentario importante, siempre cada línea de código es finalizada con un punto y coma, ¿ya? Salvo contadas ocasiones. Y esas contadas ocasiones ya acabamos de ver dos. Las librerías y los macros, ¿ya? Si se fijan acá, al final no hay un punto y coma, ¿ya? Estas son un par de esas excepciones. Pero para las otras líneas de código, siempre punto y coma, ¿ya? Todos nos equivocamos, siempre nos falta algún punto y coma, pero hay que tener en cuenta que hay que agregarlo, ¿cierto?, a nuestro programa. Ahora, nuestro programa se va a encargar de realizar ciertas operaciones. ¿Ya? Para realizar esas operaciones, tenemos que manejar información. Y esa información en estos lenguajes de programación se representa de la siguiente manera. Los tipos de datos que se pueden manejar en este lenguaje de programación están divididos, ¿cierto?, en tipos de datos numéricos y tipos de datos de otros tipos como caracteres, ¿ya? Los datos numéricos enteros serían los siguientes. Short,
que es un entero corto, quiere decir que tiene 2 bytes, un entero, o int, que tiene 4 bytes, un long, o entero largo, que también tiene 4 bytes, un char, que es un carácter y que tiene 1 byte. Y este es el que tiene más particularidades que vamos a revisar. ¿Ya? Ahora, voy a prender los micrófonos porque esto necesito que lo comentemos. Por favor, sus opiniones. Un segundo. Ya. Bueno, ya dijimos que los computadores solo entienden ceros y unos. ¿Ya? Y yo acá, cuando introduje los tipos de datos, ya empecé a hablarles de bytes. ¿Sí? Lo primero, ¿saben qué es un byte? ¿Alguien que pueda responder? Debieran estar todos con el micrófono activado. ¿Ya? ¿Qué es un byte? Patricio. Me acuerdo que tenía relación con una potencia de 2 que estaba elevada al byte, o sea, una potencia de base 2 ¿Ya? que estaba elevada a un número y ese número era el byte y eso indicaba la cantidad de datos que podía almacenar, una cosa así, Sí, no recuerdo. excelente. Pero la definición es más básica todavía. Excelente, me Son diste 8 bits. las características. Perfecto, eso es. 8 bits. ¿Sí? Y ahora tenemos que bajar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un bit? ¿Alguno? ¿Nicolás, Javier? ¿Nayadet? ¿No? Ya. Entonces, un bit es la representación básica de la información. O sea, solo vamos a poder representar 2 valores, o un 0 o un 1. Justamente lo que los computadores entienden, ¿cierto? Por eso se utiliza ahí, obviamente, y que para el computador van a representar niveles de voltaje. ¿Ya? Ahora, obviamente nosotros vamos a querer representar diversas formas de información. Entonces necesitamos que estos bits se empiecen a combinar, ¿sí? O realizar operaciones con una cantidad mayor de bits. Para eso se utilizan los bytes, que son agrupaciones de 8 bits. Es decir, son 8 casillas en los que puede ir un valor, ¿sí? Y ese valor que puede ir en cada casilla puede ser o un 0 o un 1, ¿ya? Y justamente como dijo Patricio, va a ser una potencia de 2 por la combinatoria, ¿ya? Que va a estar elevado a la cantidad de bits, ¿cierto? Que tiene. Y eso nos va a entregar la capacidad que va a tener el byte, ¿cierto? O mejor dicho, el, el tipo de dato o la cantidad de información que quiero representar, nos van a representar el rango numérico que yo puedo tener ahí. Entonces, si tengo un byte, quiere decir que tengo 8 espacios. 8 espacios en los cuales en cada uno puedo poner un 0 o un 1. Por lo tanto, la cantidad total de combinaciones que puedo tener ahí es 2 elevado a 8. ¿Sí? Y 2 elevado a 8 es 256. ¿Sí? Por lo tanto, en un byte yo voy a poder representar valores entre el 0 y el 255. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, tengo acá estos tipos de datos numéricos enteros, o sea, para representar números enteros,
Y algunos tienen, por ejemplo, el entero tiene 4 bytes. ¿Cuántos bits tiene entonces? ¿Cuántos bits son 4 bytes? 32, dice Javier. Perfecto, porque cada byte tiene 8. ¿Sí? Así que en 4 bytes tenemos 32 bits. ¿Ya? Es decir, tenemos 2 elevado a la 32 combinaciones posibles. Entre el 0, ¿cierto? Y el 2 elevado a la 32 menos 1. Así que aquí no sé, desconozco cuánto. ¿Ya? Pero debe ser algo. ¿Sí? 65.000 y tanto, 500. ¿No? ¿O es más? No, más todavía. El 65.536 es cuando tiene 16 bits, o sea, cuando tiene 2 bytes, que es justamente lo que tiene el entero corto, ¿sí? El short. ¿Ya? Déjenme mover un par de cosas acá. Ya. Ahora, vámonos al ejemplo más básico para que vayamos intentando entender esto. Yo les dije que cuando tuviera un byte, ¿cierto? Voy a poder representar 256 valores. O sea, voy a poder almacenar un número entre el 0 y el 255. ¿Sí? Pero aquí aparece que cuando tengo un byte, puedo almacenar entre el menos 128 y el 127. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué relación? La cantidad total de datos que hay son 256. Ya, perfecto. Son la misma cantidad, o sea, son 256 datos que puedo representar, pero el valor máximo cambió. Mm. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar el número 255, si te fijas aquí yo no lo puedo almacenar, porque me dice que el rango que permite almacenar esto es del menos 128 al 127. ¿Qué pasó entonces? ¿O por qué con un byte aquí está pasando eso y yo le estoy diciendo que pasa otra cosa? ¿Alguna idea de qué puede estar pasando aquí? Bueno, lo que pasa acá es que se puede utilizar uno de los bits como un bit de símbolo, de signo, ¿ya? Que me va a permitir representar números negativos, pero perdiendo la cantidad máxima de elementos que yo puedo representar. ¿Qué bit me sirve para representar el signo? El de más a la izquierda. ¿Ya? A ver, si me dan un segundo, les voy a mostrar otra presentación para que esto quede un poquito más claro. Ya, ahora sí, ¿se ve, Patricio? Que es el único que yo veo. Ya, perfecto. Aquí yo creo que está un poquito mejor explicado esto. Entonces, yo les hablaba de 8 bits, ¿sí? Que son 8 cajitas en las cuales yo puedo representar información, ¿ya? Esas cajitas se ordenan, ¿cierto? De izquierda a derecha, tal cual aparece en la pantalla, ¿sí? En cada uno de esos espacios yo puedo poner un 0 o un 1, ¿sí? Y la combinatoria me va a permitir representar, como ya les venía diciendo, un valor entre el 0 y el 255, o sea, 256 combinaciones, 2 elevado a 8, ¿sí?
Ahora, si se fijan, cada uno de estos bits va a tener una posición dentro del byte. Una posición dentro del byte. La primera va a ser la posición 0, que va a estar a la derecha, lo más a la derecha. El bit más a la derecha es la posición 0. Y luego va subiendo hacia la izquierda. O sea, el bit de más a la izquierda es la posición 7. ¿Sí? Son 8 bits numerados del 0 al 7 de derecha a izquierda. ¿Ya? Dentro del byte, cada uno de estos bits va a tener un cierto peso, ¿ya? O valor que está representando según la combinatoria. ¿Sí? Ese peso es un 2 elevado al valor de la posición. ¿Ya? Si vamos de derecha a izquierda, sería 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, a 3, etc. ¿Sí? Y el valor de ese peso es el valor numérico que tiene esta potencia. ¿Sí? 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, etc. ¿Sí? Entonces, el valor de un cierto byte va a depender de la multiplicación del valor que posee un bit por su peso, ¿sí? Y la sumatoria de todos ellos. En este caso, aquí la operación que yo debería hacer para obtener el valor de este byte sería 1 por 1, más 1 por 2, más 1 por 4, más 1 por 8, más 1 por 16, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la sumatoria de todo eso es 255. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo cambio esto, fíjense que aquí pasan a haber 2 ceros entre medio. Significa que ahora es 1 por 1 más 1 por 2 más 0 por 4 más 1 por 8. Y si yo sumo todo esto, el valor de este byte es 123. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si esta es 123? Yo acá pusiera un 1. ¿Qué valor tendría el byte? ¿127? ¿Perdón? 127. Sí, perfecto. 127. ¿Ya? Y si se fijan, es el valor que está en la presentación de la que veníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero representar valores positivos y negativos, lo que hago es utilizar el bit de más a la izquierda, que se fijan, es el de mayor peso, para representar ese signo. Perdón, para representar ese signo. ¿Ya? Entonces, si acá aparece un 0, significa que el valor es positivo. Si aparece un 1, significa que el valor es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué gano? Poder representar tanto valores positivos como negativos. ¿Qué pierdo? La cantidad máxima de elementos que yo puedo, o el valor máximo de un elemento que yo puedo representar. Porque pasé de poder representar hasta el 255 a solo poder representar el 127. ¿Se entiende? Si pueden dejar un mensajito en el chat del grupo, por favor. Sí, es súper importante que quede claro esto, porque nos va a hacer entender mucho más fácil los tipos de datos. ¿Sí? Naya, creo que te escuché. Patricio. ¿Sí? Ya. Javier y Nicolás está bien. Perfecto. Recuerden que cualquier duda levantan la mano o escriben en el chat. Ya. Entendiendo eso, volvemos. ¿Ya? Por eso aparece el menos 128 a 127 cuando hablamos de un byte. ¿Ya? Si hablamos de 2 bytes, yo antes les comenté que era desde el 0 hasta el 65.500 algo. ¿Ya? Si se fijan ahí, si tomara todos esos valores, ¿cierto? Está el 65.000 algo,
¿sí? Pero si ocupo el bit más significativo, o sea, el de más a la izquierda, mi rango se divide, ¿cierto?, a la mitad, ¿sí? Y cuando tengo 4 bytes, o 32 bits, como bien dijo Javier, ¿ya? Mi rango crece ya a un gran nivel, ¿sí? Son números bastante grandes, que puedo representar también como positivo y negativo, ¿ya? Cuando yo quiero asegurarme de que se utilice solo el rango positivo, ¿ya? Puedo o debo utilizar el unsigned o la palabra unsigned antes de declarar un tipo de dato de los numéricos enteros, ¿ya? Entonces, si quiero ocupar, por ejemplo, un número entero, que es int, como unsigned, o que solo tenga la capacidad de almacenar números positivos, con este tremendo número acá, debiera declararlo o escribirlo como unsigned espacio int, ¿ya? Lo mismo con short, con long, con char, etc. ¿Sí? Ahora, también existe, Profe, ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre el long y que ambos son de 4 bytes? Entre el long y el Perdón, int. no te escuché la mitad. ¿Cuál es la diferencia entre el long Sí, y el int. el int? Ya, lo que pasa es que el int en algunos compiladores aparece como de 2 enteros y en otro aparece como 4. ¿Ya? Entonces, es más bien como irse a la segura. ¿Ya? O sea, cuando quiero ocupar sí o sí los 4, le pongo long. O cuando quiero ocupar solamente 2, le pongo short. Generalmente uno en el común utiliza solamente el entero. ¿Ya? Pero lo otro es que sí o sí van a tener los 4 o los dos bytes. ¿Sí? En estricto rigor aquí no hay diferencia, sino que solamente aquí uno estipula que sí o sí va a tener 4, en cambio si yo escribiera short int, puede tener 2. ¿Sí? Pero la capacidad es la misma. ¿Ya? Y como te digo, en algunas partes el int cambia. No tiene 4, sino que tiene 2. Entonces, más que nada para asegurarse de la cantidad de bytes que se va a tener. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bueno, así como podemos representar números enteros, también podemos representar números reales, con una parte decimal, que aquí vamos a conocer como flotante, ¿no? Porque el decimal generalmente se asocia a la base decimal, ¿sí? O número en base decimal. ¿Ya? Perdón. Para esto tenemos los tipos de datos flotante, float, que nos va a permitir, con 4 bytes, almacenar números entre el 3.4 por 10 elevado a menos 38 al 3.4 por 10 elevado a 38. ¿Ya? El doble, o double, es un número también flotante, pero con el doble de precisión. Si se fijan, tiene el doble de bytes. Por lo tanto, tiene el doble de capacidad decimal. ¿Ya? Y el long double es un doble largo, ¿cierto? Que va a tener ya 10 bytes y una capacidad de una precisión, ¿cierto? En la cantidad de decimales mucho mayor. ¿Sí? Aquí no vamos a entrar en detalle tanto de los valores, sino que decirles que va aumentando la capacidad solamente. ¿Ya? Porque, como se aprecia, va aumentando la cantidad de bytes. Y este tipo de datos internamente lo que hace es asignar una cierta cantidad de estos bits, ¿cierto? A almacenar la parte decimal. Por lo tanto, aquí, obviamente, al tener más bytes, se asignan más bits para almacenar esa parte decimal y se puede tener una mayor precisión. Y con 10 bytes más todavía. ¿Ya? Así que cuando nosotros queramos almacenar variables o números decimales con coma, vamos a utilizar las variables de tipo float. Luego están los datos lógicos, que el tipo de datos sería bool.
Este es un tipo de dato lógico que solamente, como su nombre lo dice, va a almacenar o un 0 o un 1, ¿ya? Puede contener valores verdadero o falso, que están representados por el true o el verdadero es 1 y el falso es 0, pero en realidad se manejan como números enteros 1 y 0 respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que este tipo de dato lo que haga es almacenar un bit, ¿cierto? El 0 o el 1, ¿ya? En cuanto al manejo en memoria de este tipo de datos, se toma también como un byte. Se toma como un byte, ¿ya? ¿Por qué? Porque el computador no es capaz de direccionar un solo bit, sino que se maneja en nivel de bytes. Así que solamente va a almacenar un bit, pero en estricto rigor en la memoria, este tipo de datos, bool, también tiene un tamaño de un byte, por mucho que no ocupe los otros 7 bits de su respectivo byte, ¿ya? Estos datos lógicos, como aquí bien dice, nos van a servir para representar verdadero y falso, ¿sí? Y todas las capacidades lógicas que eso conlleva. Ahora, ya sabiendo qué significa cada uno de estos tipos de datos o qué nos permite almacenar cada uno de ellos, tenemos que saber declararlos o decirle al programa que nosotros vamos a utilizar memoria para guardar cierta información, ¿ya? ¿Qué logramos con declarar estas variables? Que la memoria que tiene nuestro computador, algunas porciones de ella queden reservadas para guardar información. Y que, aparte, ¿qué otra característica le estamos diciendo al computador que va a necesitar hacer? Guardar una cierta cantidad. Porque, como ahora ya bien saben, un int no necesita la misma cantidad de memoria que un char, ¿cierto? O un int no necesita la misma cantidad de memoria que un doble, ¿sí? Entonces el computador dice, necesito guardar un int, perfecto, ¿dónde tengo 4 bytes disponibles? Y me reserva memoria, ¿sí? Lo mismo para todos los otros tipos de datos. Ahora, ejemplo de declaración de variables o cómo yo escribo esto en mi programa. Primero, siempre va a ir el tipo de dato, ¿ya? Y luego, el nombre de esta variable que yo quiero crear o de esta cajita donde yo voy a guardar información, ¿ya? Entonces, esta línea de código, que fíjense, termina con un punto y coma, ¿ya? Lo que está haciendo es decirle al computador que necesito espacio para guardar un entero y que ese entero se va a llamar A, ¿sí? También puedo declarar más de una variable en la misma línea de código siempre y cuando sean del mismo tipo, como se presenta acá. Aquí, si se fijan, estoy declarando 3 variables, una que se llama A, la otra B, la otra C, y las 3 son de tipo entero, ¿ya? Y pasando a otro ejemplo, puedo declarar la variable y además inicializarla, o, mejor dicho, darle un valor inicial. Eso es lo que pasa acá, donde estoy diciéndole al computador que guarde memoria para almacenar un valor entero que se va a llamar A y cuyo valor inicial va a ser 10. ¿Ya? Y puedo mezclar lo que ya le he dicho, que es inicializar una, ¿sí? Y las otras no inicializarlas, ¿sí? No darles un valor inicial. Y la otra, el otro tipo de datos que hay que tener en consideración cuando se inicializa son los de tipo char. El char va a guardar un carácter, ¿sí? O un símbolo. Lo que nosotros vemos en nuestro teclado, todos los símbolos, letras, números, el signo de exclamación, mayor, menor, todo, ¿ya? Y para inicializar ese tipo de variables, yo voy a tener que decirles que son igual a el valor, o mejor dicho, el símbolo que quiero guardar, pero entre comillas simples. Si se fijan, aparecen todos estos en comillas simples. ¿Ya? No lo igualo a un número, sino que a comillas simples. Y entre medio de esas comillas, el símbolo que yo quiero almacenar. ¿Ya? La otra es definición de constantes.
¿cierto? Puedo poner una constante que, como su nombre lo dice, va a mantener el mismo valor, un valor constante durante toda la ejecución del programa. ¿Ya? También puedo, como ya lo vimos, declarar una macro. ¿Sí? Se declara una constante mediante una macro. Ahora que ya tengo mi principio de la estructura de un programa, que dijimos que eran las librerías y las macros, que tenemos tipos de datos que se pueden manejar, ahora me interesa saber cómo yo puedo operar con esos datos. ¿Qué operaciones puedo realizar con esa información? Y para eso están todos estos operadores. Los primeros son los aritméticos, ¿ya? Que los más sencillos y que todos conocemos son el signo suma, resta, la multiplicación es un asterisco y la división es un slash, ¿ya? Y ahí estarían las 4 operaciones básicas que conocemos, ¿sí? Aparte, se presentan los operadores de módulo, ¿sí? O resto de una división, ¿sí? Y los operadores incrementales y decremental, que es el más y el menos. Ahora voy a explicar los 3. El módulo, el operador aritmético módulo, que se representa a través de un porcentaje, lo que hace es devolver o calcular el resto de la división entre el número que está a la izquierda y el número que está a la derecha. Si nosotros hacemos esta división, 7 dividido en 4, ¿cierto? Nos resulta que el 4 cabe una vez en el 7, pero que el resto de esa división es 3. ¿Sí? Entonces saca el resto de la división del número a la izquierda con el número a la derecha. ¿Sí? Y ahí entrega ese valor. ¿Ya? Y por otro lado, el más, que si se fijan acá, se escribe luego del nombre de una variable, lo que hace es incrementar el valor de esa variable en 1, solo en 1. ¿Ya? Y el menos, como asumirán, ¿cierto? Lo que hace es restarle 1 a esa variable. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, estoy utilizando todo lo que hemos visto, punto y coma al final de la línea de código, y ahora como comentario, doble slash, les informo que esto es lo mismo, que A más es lo mismo que yo pusiera A es igual a A más 1. ¿Sí? O sea, el valor que tiene actualmente más 1, ese es el nuevo valor. Y lo mismo para el menos, A es igual a A menos 1. ¿Sí? Ahora, también existen otros operadores que se llaman shorthands. ¿Ya? Los shorthands son más que nada atajos para realizar ciertas operaciones. Existe el más igual, menos igual, porcentaje igual, dividido igual, y el módulo igual, aquí me equivoqué, lo voy a modificar, que lo que realizan es una actualización del valor, ¿ya? Con el número que ustedes ponen a la derecha. Entonces, a la izquierda de este operador shorthand, vamos a utilizar este como ejemplo, el A más igual 5, a lo que yo ponga a la izquierda, perdón, voy a actualizar el valor realizando esta operación, la que se especifica aquí, que puede ser más, menos, dividido o multiplicado, y voy a operar con este número a la derecha. O sea, A más igual 5 es lo mismo que decir A es igual a A más 5. ¿Ya? Si yo pusiera acá A menos igual 5, esto sería A es igual a A menos 5. ¿Ya? O sea, muy similar a lo que se hace con el operador más y menos, pero este me da la libertad de actualizar estos valores a no solo una unidad. ¿Sí? Aquí yo le puedo sumar 5. En cambio, en el más solamente está limitado a la suma de 1. ¿Ya? También tenemos los operadores relacionales, ¿ya? Que comparan o relacionan dos variables, una que va a estar ubicada a la izquierda y otra a la derecha. ¿Ya? El menor, mayor, mayor igual, menor igual, igual igual y exclamación igual. ¿Ya?
estos funcionan como lo hemos visto siempre, ¿cierto? En matemáticas, ¿sí? Comparando el valor que está a la izquierda con el que está a la derecha, ¿sí? Y estos dos ya son un poquito más novedosos. El igual lo que hace es preguntar si el valor que está a la izquierda es igual al valor que está a la derecha, ¿sí? Esa relación los compara, ¿ya? Y esa es la diferencia que tiene con el igual, que aparece acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando quiero hacer una comparación, voy a tener que utilizar el igual, porque el igual está hecho, implementado en el lenguaje, solamente para asignar valores o para almacenar un cierto valor. O sea, aquí voy a volver una diapositiva. Por ejemplo, acá estoy diciendo que a le asigno con el igual, ¿cierto? El valor 10. ¿Ya? En cambio, si yo en una pregunta hiciera igual, significa que estoy comparando el operador de la izquierda con el de la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando comparo, es doble igual. Cuando quiero asignar o darle un valor, es con solamente un igual. ¿Ya? Y el exclamación igual pregunta si son distintos. ¿Sí? Compara al de la izquierda con el de la derecha, preguntando si son distintos. ¿Ya? Y los otros son los operadores lógicos, que son el doble ampersand, la doble barra y la exclamación. El lógico con doble ampersand actúa igual que una compuerta AND, ¿sí? Una compuerta lógica AND o I. No sé si tienen conocimiento de eso. Si me pueden escribir, por favor, si no lo repasamos. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Sí? Ya. Entonces las compuertas AND lo que hacen es comparar dos entradas y si ambas son verdaderas o positivas, ¿cierto? La salida es verdadera. ¿Sí? Y la doble barra es una compuerta OR u O, ¿ya? Y que significa que si al menos una de sus entradas es verdadera, la salida es verdadera. ¿Ya? Y el último operador lógico es el signo de exclamación, que cuando yo lo antepongo a una variable, imagínense acá un ejemplo con exclamación A, lo que hago es invertir el valor, ¿ya? O cambiarle el signo, ¿sí? O negarlo. En la lógica se ocupa para pasar de ceros a 1, ¿sí? O sea, una variable que tiene un valor 0, si yo le pongo este operador lógico antes, va a ser un 1 y viceversa, ¿sí? Es una compuerta de negación, ¿sí? O sea, si entra un 0 sale un 1, si entra un 1 sale un 0. Ahora, como siempre, como en todas operaciones, ¿cierto? Y nosotros lo conocimos en matemática en su momento, hay una precedencia, o sea, operadores que tienen mayor importancia que otros en cuanto a su ejecución, ¿ya? Y esta es la tabla de precedencia de operaciones, ¿ya? Acá, bueno, no la vamos a revisar tanto para alcanzar a hacer bien los ejercicios que quiero que realicemos hoy día, pero si se fijan acá indica si esto es de izquierda a derecha, ¿sí? O de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda se preguntarán? Porque fíjense que acá ya aparece el más, que se ubica a la derecha de un nombre de una variable, no a la izquierda, ¿ya? Entonces, por eso, ojo con esta columna también. Pero, evidentemente, en el lenguaje existe mayor importancia para ciertos operadores. De partida, ¿cierto? Los paréntesis, ¿ya? O los corchetes. ¿Ya? Y ahí son otros operadores que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Y también uno puede irse a la segura en la programación cuando utiliza paréntesis.
tal cual nosotros lo hacemos en nuestras operaciones matemáticas básicas. Ahora, interacción con el usuario. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a cómo nosotros nos vamos a comunicar con nuestro programa. Lo primero es saber que nosotros podemos desplegar información, o sea, desde nuestro programa sacar información a través de, en este caso, el monitor. ¿Ya? Podemos mandar información desde mi programa que aparezca en el monitor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta famosa función que se llama printf, y que los que trabajaron con Arduino, ¿cierto? La conocen como serial.print, ¿sí? Y hay algunos que la pueden conocer en algún otro lenguaje, simplemente como print, ¿cierto? En este caso es printf, que se va a encargar de imprimir información a través del flujo de salida estándar, que está configurado como la pantalla, ¿sí? Ahora, en este ejemplo, si bien nos podemos fijar que printf siempre debe llevar paréntesis, ¿ya? Dentro de esos paréntesis vamos a siempre poner comillas dobles, ¿sí? Y entre esas comillas dobles vamos a poner la información que queremos que nuestro programa muestre por pantalla, ¿ya? Printf, y esto quiero que quede bien claro, va a imprimir por pantalla todo lo que vaya en esas comillas dobles, ¿ya? En este caso, por pantalla va a aparecer este mensaje, que es hola mundo, ¿sí? Pero también puedo imprimir otro tipo de información. Y aquí es necesario conocer los formatos. Entonces, si nos vamos al comentario de esta línea de código, imprime el valor de A, ojo, A es entero, ¿ya? ¿Qué quiere decir entonces este porcentaje de? Este porcentaje de lo que hace es avisarle al printf que lo que yo estoy imprimiendo es el valor de una variable, ¿ya? Que tiene un cierto tipo de dato, ¿ya? Entonces acá printf dice porcentaje A. Hay que imprimir una variable. ¿De qué tipo? D. Y si se fijan acá abajo en los formatos, el D corresponde a un número entero, ¿ya? Volviendo a lo que les dije, entre comillas dobles, se imprime, o lo que va a imprimir el printf es todo lo que vaya entre comillas dobles. Por lo tanto, afuera de las comillas dobles, yo lo que voy a hacer es poner el nombre de la variable que voy a imprimir acá, ¿sí? Entonces, este porcentaje de le dice al printf que va a imprimir un valor entero que corresponde al valor que se está almacenando en A, ¿sí? Si yo pusiera más información en estos printf, más variables tendría que poner acá. Imagínense tuviera otra variable de tipo entero también, que se llamara D. Yo acá en printf, para imprimir esos dos valores, podría poner porcentaje D, espacio, porcentaje D, cierro comillas dobles, y acá tengo que poner los nombres de las variables que voy a imprimir. A, B. Y la sustitución se hace en orden de aparición. Por lo tanto, el primer porcentaje que aparezca acá va a corresponder a A, el segundo porcentaje va a corresponder a B, y si hubieran más, ¿cierto? Hacia el lado se van indicando, siempre separados con comas, ¿ya? Puedo imprimir todos los tipos de datos que manejo. A ver, llegó una consulta acá, denme un segundo. Nicolás, bueno, Nicolás pregunta si es lo mismo cout que el printf. Ya, lo que pasa es que el cout corresponde a C++. ¿Ya? El printf es una de las cosas que nosotros estamos utilizando del C. ¿Ya? Pero en estricto rigor es lo mismo. ¿Ya? El cout es el equivalente del printf en C++. ¿Sí, Nicolás? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces puedo imprimir acá
puedo imprimir caracteres, puedo imprimir enteros, puedo imprimir flotantes, ¿cierto? Cadenas de caracteres como las oraciones, etc. ¿Ya? Ahora, también nos va a interesar, así como entregamos información desde nuestro programa hacia afuera, nos va a interesar leer información. ¿Ya? Esta captura de información se realiza a través de la función scanf. ¿Ya? Entonces, printf para imprimir, scanf para leer. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Los datos que aparezcan en la entrada estándar o en la stdin. ¿Ya? Y esta función trabaja de manera muy similar al printf. Si se fijan, la estructura es prácticamente la misma. ¿Ya? Entre comillas dobles está todo lo que yo voy a leer. Y aparte está también esta variable que se ubica acá, pero en este caso se le antepone el signo ampersand. ¿Ya? Ya vamos a explicar por qué, un poquito más adelante. Pero el scanf funciona de esta manera, entre comillas dobles, lo que se va a leer, como yo voy a querer leer información de un cierto tipo, acá la especifico, de entero, cierto f flotante, c carácter, etc. ¿Ya? Y el nombre de la variable donde quiero guardar esa información, pero siempre anteponiéndole un ampersand. ¿Ya? De momento siempre le vamos a anteponer un ampersand. Y acá, por ejemplo, se extiende a un ejemplo similar al que recién hicimos para imprimir. Acá está para leer dos valores. Entonces el usuario en el teclado va a ingresar un valor entero y un valor flotante, y esos valores se van a guardar en la variable que se llama a, que es de tipo entero, y en la variable que se llama f, que es de tipo flotante. ¿Sí? Los formatos son los mismos, los porcentajes algo son los mismos tanto para el printf y el scanf. ¿Ya? Igual existen otras funciones como get, getC o getChar que también me permiten leer caracteres, cadenas y caracteres solos. ¿Ya? Entonces ahora les voy a pedir que programemos o hagamos nuestro primer programa. ¿Sí? Yo les pedí para esta sesión que instalaran los software. ¿Me pueden confirmar si lo hicieron? ¿Ya? Porque la idea es que ahora programemos todo. Yo lo voy a hacer acá en mi computador, les voy a ir mostrando, pero quiero que ustedes lo vayan replicando en el de ustedes y que lleguemos a lo mismo. ¿Sí? Así que si me pueden dejar un mensaje para comprobar que están todos con los programas instalados. ¿Ya? Javier, bien. O sea, Patricia, perdón. Disculpa, pero me estoy aprendiendo los nombres recién. Ya, Javier igual confirma. No se preocupe, profe. Ya. Bueno, si me pueden responder ahora, porfa, por el chat, me dejan un mensajito mientras yo voy al programa para ir mostrándolo. Ya, nos vamos a salir un poquito de aquí les voy a dictar más que mostrar una diapositiva. Ya. ¿Se ve, Patricio? Ya, perfecto. Esto es lo que ustedes debieran tener, ¿ya? Yo tengo instalado acá el Gini, ¿sí? Como les dije, ustedes pueden instalar otro IDE como el DevC++ o cualquier otro, o un editor de texto como el Sublime y después lo compilamos, ¿ya? Pero siempre va a funcionar esto de la misma manera, ¿ya? Ahora, bueno, lo primero que yo les recomiendo que hagan es guardar su programa, ¿sí? Entonces nos vamos a escritorio, ¿sí? Y le voy a poner, perdón, voy a poner ejemplo.cpp. No sé si se está viendo aquí donde estoy guardando el archivo o quedó la otra ventana solamente. ¿Se ve, Patricio?
¿No? No. Ya. Bueno, pero ahí lo arreglamos. Ya. ¿Qué es lo importante? Que se vea que aquí el archivo se llama ejemplo.cpp. ¿Ya? Cuando a ustedes les pida guardar, guárdenlo siempre con .cpp. ¿Ya? Que hace referencia a C++, a C++. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a escribir nuestro programa. ¿Cuál era la primera parte? Las librerías, que recuerden, iban con gato, include, signo de mayor y menor, ¿sí? Y la librería que vamos a utilizar de momento, que era el estándar, std, input, entrada, output, salida, .h. ¿Sí? Esa es nuestra primera línea de código. Vamos a ver un poquito. Ya, ahí está. ¿Ya? Luego venían las macros. De momento eso lo vamos a saltar, pero lo vamos a dejar como un comentario. Acá vienen las macros. ¿Sí? Y luego viene la parte más importante de un programa en C++, que es la función principal, la función main. ¿Ya? La función main es una función que es de tipo entero y que se va a encargar de ejecutar o de contener todo el código que nosotros queramos ejecutar. ¿Ya? Va a ser nuestro programa principal. ¿Ya? Recuerden, es de tipo entero, int, espacio, main, abro y cierro paréntesis, y abro y cierro llaves. ¿Ya? Y como última sentencia, la función main tiene que tener un retorno de datos que es 0. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos el tema de funciones, que si mal no recuerdo es la próxima semana. ¿Ya? Ahora, teniendo ya mi función principal, que siempre tiene que ser así, ¿sí? Puedo escribir mi primer programa. Siempre uno en programación lo primero que hace es realizar una impresión por pantalla para empezar a familiarizarse con el lenguaje. En este caso ya conversamos que para imprimir información por pantalla puedo escribir printf, ¿cierto? Abro paréntesis y printf imprime todo lo que esté entre comillas dobles, ¿sí? Entonces yo acá voy a poner, vamos a cambiar un poquito ese hola mundo que siempre tenemos. Primera clase, estructura de datos. ¿Ya? Cierro comillas dobles. ¿Sí? Para que se marque el cierre del mensaje que yo quiero imprimir por pantalla. Luego, cierro paréntesis y punto y coma. ¿Sí? Y con eso yo estoy listo, bueno, guardo, y con eso estoy listo para compilar, ¿cierto? Que es acá, en una tuerquita que hay acá. Le ponemos a construir. Abajo les debiera aparecer este mensaje, que la compilación ha terminado con éxito. Y finalmente apretamos acá al lado en donde dice ejecutar o ver el archivo actual. Y eso me va a abrir una ventana. Les voy a mostrar mi escritorio mejor. ¿Se ve mi escritorio? ¿Patricio? Ya, súper. Entonces, hagamos de nuevo esto para que se vea bien. Yo acá, al compilar, al construir esto, al tener este mensaje de que se ha compilado con éxito, ¿ya? Yo puedo acá apretar ejecutar, lo que me va a abrir una nueva ventana, y si se fijan el mensaje que yo imprimí por pantalla aparece ahí. ¿Sí? Ahora sí que les voy a pedir
que me vayan informando por el chat si va todo bien. ¿Ya? Si alguien tiene algún problema, por favor que lo diga ahí para ir solucionándolo. ¿Ya? Al parecer no hay problema. ¿Ya? Ahora, primer consejo con estos printers. Si yo ingreso otro más, por ejemplo, fin de la clase, ¿cierto? Cada vez que yo haga alguna modificación en este programa, voy a tener que compilar nuevamente y luego que compilé, ejecuto. ¿Ya? Ahora, fíjense que yo imprimí por pantalla primero primera clase y después fin de la clase. Pero acá aparecieron seguidas, ¿sí? Y no era la idea, ¿sí? Uno imaginaría que esto o aparecería en pantalla de la misma manera que yo hice la programación acá. ¿Qué es lo que pasa? Que el printf va utilizando el flujo de salida del programa, ¿ya? Pero lo ocupa sin dejar ningún espacio. Ese espacio yo lo tengo que especificar en la programación. Entonces, si quiero que una línea de código, perdón, un mensaje se imprima y después deje un espacio para la siguiente impresión por pantalla, ¿ya? Lo que yo hago es agregar un \n, ¿ya? Al final de la línea printf que yo quiero que deje el espacio. ¿Sí? En este caso, al final de este mensaje. Y también lo podría agregar acá. ¿Sí? Entonces acá nuevamente voy a compilar, me fijo que todo esté bien, ejecuto y tengo primera clase y fin de la clase, separadas ambas por este salto de línea, ¿sí? O como se puede también relacionar con algún ejemplo básico, como cuando aprieto Enter en un documento de texto. ¿Sí? Antes de pasar a la entrada de datos, fíjense qué es lo que pasa si yo borro eso. ¿Sí? Le quité el punto y coma ahí. Y ahora voy a compilar. Aparece mi primer error. ¿Sí? Y el compilador me dice que se espera un punto y coma después de la expresión printf fin de la clase. ¿Sí? O sea, después de esto, espera que haya un punto y coma. Entonces, vuelvo a poner, vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar y está todo bien, ¿verdad? ¿Ya? Cualquier error que ustedes tengan, el compilador les va a avisar. Por ejemplo, aquí si se me hubiera ido alguna letra, que también es bastante común que utilice. Entonces el compilador avisa que estoy tratando de utilizar un identificador que no está declarado, que se llama printf. Y me dice, ¿quisiste decir printf? Porque sabe que printf existe acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijarme, lo modifico, vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar y todo funciona nuevamente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver acá. ¿Ya? Bueno, luego de la función, de la función principal, hay otra parte del programa en que yo puedo, o que debieran aparecer los prototipos de las funciones. Y bajo el main debieran ir las implementaciones. ¿Ya? Y eso sería la estructura general del programa. ¿Sí? Las funciones las vamos a ver en las clases de la próxima semana, pero sí necesito que sepan que se ubican dentro de la estructura básica de este programa. ¿Ya? Ahora,
a nosotros también nos interesa, como les comentaba, a ver. Patricio, me sale un error de detección del archivo. Ya. ¿Dónde guardaste el archivo? La fragmentación del PC. Ya. Puede ser que no lo esté ubicando ahí. ¿Qué sistema operativo está usando? Yes. Ya. A ver, ¿y no lo puedes guardar en una carpeta más principal, en el escritorio o en algo? Utilizar la misma partición que estaba utilizando para el Gini. Vamos a esperar un poquito, chicos, para ver si podemos solucionar esto. ¿Se pudo o no? ¿No? Ya. A ver cómo lo podemos hacer. Nos comunicamos después de la clase. Lo terminamos y lo tratamos de arreglar, ¿ya? Para terminar con lo que nos queda y finalizando eso lo tratamos de arreglar, ¿ya? Para no hacer esperar a tus compañeros ahora. Bueno, la clase va a quedar, que está siendo grabada, así que ahí cualquier cosa lo puedes revisar después, ¿ya? Entonces, seguimos con lo que respecta a trabajar con información. Obviamente nos va a servir que esta información provenga desde el usuario, lo que el usuario nos pueda proporcionar a partir del teclado del computador, ¿ya? Como bien vimos, eso se realiza a través de la función scanf, ¿sí? Pero scanf necesitaba, ¿cierto?, que nosotros le dijéramos dónde va a guardar esa información. Entonces vamos a hacer el ejercicio de pedir un número entero al usuario, que ingrese cualquiera, y luego vamos a imprimir ese mismo número por pantalla, ¿ya? Entonces, el primer paso, si es que queremos trabajar pidiendo un número entero, es crear una variable de ese tipo, ¿ya? Mejor lo voy a hacer acá para después hacer la diferencia. ¿Sí? Creo una variable de tipo entero que le voy a llamar número, ¿sí? Y no le voy a dar ningún valor inicial porque el valor se lo va a entregar el usuario. Así que punto y coma, ¿sí? Nuestros programas siempre van a tener que ser amigables con el usuario, o sea, indicarle qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces tenemos que enviarle un mensaje, porque el usuario no va a adivinar que tiene que ingresar un número, ¿cierto? Entonces, printf, abro y cierro comillas dobles, y le digo al usuario que ingrese un número, ¿sí? 2 puntos. Y para que esto no se me junte, recuerden, \n. ¿Ya? Entonces, ahí solamente al usuario le mandé por pantalla este texto que dice ingresar un número. Luego mi programa tiene que leer ese número. Y de eso se encargaba el scanf.
¿ya? Scanf va a leer todo lo que haya entre comillas dobles. ¿Qué es lo que quiero leer? Un número entero. Por lo tanto, especifico un especificador de tipo y pongo la letra D para decirle que va a ingresar un número entero. ¿Sí? Y scanf va, aparte, después de una coma, a solicitar el nombre de la variable en donde se va a guardar ese número entero. En este caso, número. Pero debemos anteponer el signo o el carácter ampersand. ¿Sí? Y luego vamos a imprimir por pantalla el valor de ese número. O sea, vamos a imprimir un número o una variable, o sea, porcentaje de, una variable de tipo entero. También le vamos a agregar el \n, ¿cierto? Para que no se nos junte con lo otro. Y el printf nos va a pedir, después de especificar qué es lo que queremos imprimir, los valores de esto. Por lo tanto, ¿por qué tiene que reemplazar ese porcentaje de el printf por lo que aparezca en número o el valor que tenga la variable número? ¿Sí? Y ahora debiera compilar y ejecuto. Perdón, y ejecuto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí ya el programa me está diciendo que ingrese un número. Yo voy a ingresar un número y aprieto Enter. Y el programa, después de que yo ingresé mi número y apreté Enter, imprimió el mismo número. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer el programa un poquito más bonito. Podemos poner su número es, ¿cierto? Volvemos a compilar porque hicimos un cambio en el programa y ejecutamos nuevamente. Entonces ingresamos un número y me dice que su número es 8. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, hagamos otra cosa. Trabajemos con los otros tipos de números que conocemos. ¿Ya? Vamos a pedirle al usuario que ingrese dos números, uno entero y uno flotante, como se vio en el ejemplo de la diapositiva, y los vamos a imprimir ambos por pantalla. Para eso necesitamos, como ya tenemos el número entero, vamos a necesitar uno flotante, float, y le vamos a poner de nombre número 2. ¿Sí? Y no le damos valor inicial porque el usuario se va a encargar de eso. En la instrucción vamos a modificar esto, ingrese un número entero y un número decimal. ¿Sí? Cuando leemos, vamos a leer un número entero, un espacio en blanco y un número flotante. ¿Sí? Y vamos a indicar también, que recuerden que esto era en orden, que ese número flotante se va a guardar en número 2, pero le anteponemos el ampersand. ¿Sí? Entonces acá porcentaje D se guarda acá y porcentaje F se guarda aquí en número 2. Y si yo pusiera otro porcentaje, acá tendría que poner otra coma, ¿cierto? Y otra variable. Si acá pusiera otro porcentaje, tendría que seguir sumando variables hacia la derecha. Recuerden que se utilizan en orden de aparición. ¿Ya? Y aquí el mensaje final debiera decir sus números son, primero el porcentaje D, que era el número entero, y luego el porcentaje F, que era el flotante, y lo mismo, agrego, ¿cierto?, el valor que va a aparecer en número 2. ¿Ya? Compilo, ejecuto, ingreso un número entero y un número decimal. Ya. Ingreso el 3, espacio, 7.9. Y me dice que mis números son 3 y 7.9. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener cuidado? Fíjense en esto. ¿Soy lo suficientemente claro de cómo ingresar el número entero y el número decimal? Porque yo podría ejecutarlo así. Ingreso un número entero y un número decimal.
¿qué pasó? No funciona, ¿cierto? Porque no seguí el formato que yo estoy diciendo que va a leer el scanf, que si se fijan, es el número entero, un espacio en blanco, y luego el número flotante, que el número flotante se utiliza con punto, ¿sí? Entonces, si yo lo ejecuto nuevamente, podría respetar el 1, ¿cierto? Y después poner un 2,5, ¿cierto? Y me guarda que es mi número. ¿Cuál fue el error acá? Lo primero es que acá utilicé una coma, ¿sí? Y por eso no se guardó la parte decimal, ¿ya? Y lo otro es que yo debiera ser más claro con mis instrucciones y decir, ingresa un número decimal de la forma, ¿cierto? X espacio y punto I, ¿sí? O algún mensaje similar, ¿sí? Entonces ahí, perdón, compilar, porque hice un cambio, ejecuto. Entonces ahí el usuario sabe que tiene que ingresar el número entero, el espacio y el 2, un número decimal, con punto. Y ahí se lo guardo. ¿Sí? Otra cosa que pueden hacer es limitar la cantidad de decimales que aparecen. Fíjense, perdón. Fíjense en todos los decimales que aparecen. Si yo quiero solamente que aparezca un decimal, ¿ya? Ahí está el 3.5 y no el 3.5000000. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Antes del F pongo un punto y la cantidad de decimales que yo quiero que aparezcan, ¿sí? Si pongo un 2, ¿cierto? Aparecen 2 decimales. Y así sucesivamente yo vaya modificando este número. ¿Sí? Eso. No sé si queda alguna pregunta. ¿Ya? Con lo que vimos ahora. ¿No? Bueno, para terminar hoy día, lo que ya les comenté, que es la estructura del programa, en la cual tengo las librerías, los macros, las estructuras de datos, que no las quise sumar ahora porque tenemos que repasar primero la base para ingresar eso, y después los prototipos de las funciones, la función principal, que es la más importante, y bajo eso la implementación de las funciones. ¿Ya? Entonces un primer programa podría ser esto, ¿sí? En el cual declaramos 3 variables y vamos pidiendo y analizando los valores de ellas. ¿Ya? Vamos a hacer este mismo programa ahora para finalizar. Lo vamos a hacer paso a paso para que vaya quedando claro. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el programa de sumar 2 números, ¿sí? Para también utilizar los operadores que vimos en la clase. Voy a necesitar primero que todo la memoria disponible para guardar la información. Entonces yo voy a crear 3 variables que les voy a llamar número 1, número 2 y una variable que yo le voy a llamar resultado. ¿Sí? 3 variables de tipo entero. Luego le voy a pedir al usuario, recuerden, printf, entre comillas dobles, que ingrese 2 números enteros ¿ya? Para que podamos sumar. Y un \n, recuerden, para que no se vaya agregando al final de la última impresión esto. Espacio, y ahora me toca leer, o sea, scanf. ¿Qué es lo que voy a leer? Lo que está entre comillas dobles. Y son 2 números enteros. Especifico el tipo, porcentaje de, espacio, porcentaje de. ¿Sí? En el scanf no va el \n, porque recuerden que va a leer lo que aparece entre comillas dobles, por lo que el usuario debería también indicar ese carácter. Así que nunca pongan acá el \n, solo en el printf.
¿ya? Y luego el scanf lo que pedía era dónde, o las direcciones, dónde dejar los valores que estoy recogiendo a través del scanf. Entonces, le doy los nombres de las variables y le antepongo el ampersand a cada uno. ¿Sí? Ahora puedo darle un valor a resultado, porque tengo los dos números para hacerlo, ¿sí? Los dos números que ingresó el usuario. Entonces yo puedo decir que resultado es igual a número 1 más número 2, punto y coma. ¿Sí? Recuerden que cuando utilizaba un signo igual, era para asignarle un valor, ¿ya? Para darle un valor a la variable que está a la izquierda, le doy el valor de todo lo que aparezca a la derecha, de la expresión que está a la derecha. ¿Sí? Y finalmente, imprimo, ¿cierto?, por pantalla, que el resultado de la suma es un número entero, porcentaje de, y pongo un \n para que no se junte. ¿Y qué número es ese porcentaje de? Lo que está en resultado. ¿Sí? Entonces, compilo, ejecuto, me pide dos números de la forma x, y, entonces 2 y 5, y el resultado de la suma es 7. ¿Ya? Agregando también, podríamos decir que el resultado de la suma de porcentaje de y porcentaje de es porcentaje de, ¿ya? Porque quiero hacer referencia a que el resultado de la suma del primer número que ingresó el usuario y el segundo número que ingresó el usuario es lo que yo calculé en resultado. Recuerden que esto se utiliza en orden de aparición, por lo tanto, el primer porcentaje de hace referencia a número 1, el segundo a número 2 y el último a resultado. ¿Ya? Y ahora compilo, ejecuto y me pido los dos números. Entonces el resultado de la suma de 1 y 7 es 8. ¿Sí? Si yo no tuviera cuidado acá en el printf de poner correctamente esto y pusiera resultado número 1 y número 2, lo que tendría es esto. ¿Sí? El resultado de la suma de 8 y 1 es 7. Y eso evidentemente no es verdad, sino que me equivoqué al poner las variables acá. Me equivoqué en el orden. Entonces esto era número 1, número 2, resultado. Y ahí vuelve a funcionar. ¿Sí? Ya. Con eso terminamos hoy día. Voy a abrir, ¿cierto?, el espacio para preguntas. Les voy a habilitar los micrófonos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta, ahora es el momento, por chat, por el micrófono. Cualquier consulta que tengan de la clase hoy día. ¿Ya? Hoy día revisamos lo más básico del lenguaje C++, ¿ya? En la estructura básica del programa, la entrada-salida, operaciones, tipo de datos. ¿Ya? La próxima clase, que es el día jueves, ya vamos a darle un esquema a estos programas, ¿ya? Un esquema de funcionamiento, lo que se conoce como estructuras de control. ¿Ya? Así que vamos a ser capaces de realizar otro tipo de tareas. ¿Ya? Por hoy día, con esto terminamos nuestra clase. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. Recuerden cualquier cosa por los medios de comunicación que tenemos, ¿cierto? El Slack, el mail y el campus virtual. ¿Ya? Comentarles ahora al final, por si no habían visto el mensaje ayer, el campus virtual ya está actualizado, ¿ya? Y ahora a las 7 de la tarde se les va a abrir una encuesta, ¿ya? En el campus virtual en la semana 1. ¿Ya? Es solamente para que me respondan un par de preguntas sobre la clase de hoy día, no de contenido, sino que de la realización. ¿Ya? No les va a tomar más de
de 3 minutos. Así que, por favor, contéstenla. Va a estar disponible, como les digo, desde las 7. ¿Ya? Necesito, por favor, que la contesten, porque son preguntas que me van a servir a mí igual para la realización del curso. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, si nadie tiene dudas de momento, terminamos por hoy. ¿Ya? Recuerden que están todos los canales abiertos y que el video va a estar en un rato más en YouTube para que lo puedan revisar. ¿Sí? Voy a subir el código que acabo de hacer igual, para que lo tengan de ejemplo, si es que ustedes se equivocaron en algo, para que lo revisen, etcétera, que lo tengan igual como recurso. ¿Ya? Eso, nos vemos el jueves entonces. Nos estamos comunicando. Que estén bien, Chao, cuídense. profe. No, profe, chao. Chao, profe. Que esté bien. Patricio, te voy a hablar por Slack y ahí nos comunicamos. Ok. Hasta luego, chao, chao. Hasta Chao, chao. luego. Chao.